Buenas noches, profesora Arleidy y compañeros. El día de hoy, mis compañeros José Gutiérrez, Adrián Rodríguez y mi persona, Ana Patricia Taylor, les vamos a hablar acerca de los aspectos generales de los contratos de mandato. A modo de introducción, el primer punto que voy a resaltar es el concepto de lo que es un contrato de mandato. El mandato es un tipo de contrato consensual en el que una de las partes, esta llamada mandante, confía a la otra, esta llamada mandatario, la gestión de uno o varios de sus negocios para que éste se haga cargo de ellos por riesgo del mandante. El mandato es una relación intituo personae, es decir, en función de la persona. El mandatario toma las riendas de la gestión de los negocios del mandante debido a que éste, por alguna razón, no puede velar por ellos, y el mandatario brinda su colaboración. Como segundo punto hablaré de los tipos de mandato existentes según nuestra legislación. El primer tipo es la representación sin mandato, el segundo tipo vendría siendo el mandato con representación y el tercer tipo y último sería el mandato simple o sin representación. La representación sin mandato. Hay representación sin mandato cuando es la ley la que otorga la facultad al mandatario de representar al mandante. No se trata de una representación voluntaria, sino es una obligación otorgada por parte de la ley. No tiene opción el mandatario de aceptar o no. Como lo estipula la ley, es su obligación. Por otra parte, en el caso del mandato con representación, a diferencia del anterior, del cual profundicé, este no solo se realiza un encargo por parte del mandatario, sino que este ejerce funciones de representación ante otras personas, es decir, ante terceros. Claro está que este debe actuar siempre en nombre y cuenta del mandante, es decir, no puede actuar bajo su propio criterio, pero no puede ejercer funciones las cuales el mandante no se las apruebe, por así decirlo. No se puede determinar, en nuestro Código Civil no existe un artículo que contenga el término mandato con representación como tal, pero se puede interpretar que en su artículo 1416, el cual dice lo siguiente: el mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata, sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes. Esto quiere decir pues que las características que tiene el mandato con representación como que todas se engloban en este artículo 1416. Por último está el mandato simple. En nuestra legislación hay mandato simple cuando el mandatario actúa en su propio nombre por encargo de su mandante. Es en este caso en donde no existe vinculación alguna entre el mandante y terceros. Esta es tarea exclusiva del mandatario. Es el mandatario la única persona que tiene relación con las personas con las que trabaja dentro de un negocio. El término mandato simple sí existe en nuestro Código Civil y está en el artículo 1408, que dice lo siguiente: cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni estas tampoco con el mandante. En este caso, el mandatario es obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal, exceptuase el caso en que se trate de cosas propias del mandante. Es decir, que el mandatario tiene la facultad de tomar propias decisiones dentro de las operaciones de un negocio, porque es la facultad que le da el mandante en el caso de que se trate del mandato simple. Buenas noches, profesora. Me corresponde hablar sobre la representación. Esta podemos entender que es la actuación de una persona denominada representante, quien actúa en nombre y por cuenta de otra persona llamada representado, otorgándole total eficacia para poder llevar actos o negocios jurídicos con terceros. Hay que entender una diferencia entre representación y... Más que todo, la representación lo podemos tener como representación legal, representación administrativa.
En nuestro caso, por ejemplo, uno es representado mediante un abogado cuando se otorga un poder. ¿Qué es la diferencia en esto? Acá no se habla sobre representación legal, sino administrativa mediante un convenio, un acuerdo, un contrato. Aquí vamos a determinar lo que es la clasificación representación legal, en la cual opera bajo supuestos de incapacidad de obrar, en la que la ley permite actuar por intermedio de otra persona que lo sustituya. Esto podemos entender, por ejemplo, los tutores, en los casos de la persona que es incapaz, ya en caso sea menor de edad o sea incapaz por medio de la edad. Se le otorga un tutor, el cual tiene representación legal por medio de una persona. También lo vemos en casos de fundaciones o sociedades, en lo que hay un representante legal, y ese representante legal es el que puede maniobrar y obrar por medio de la sociedad o fundación. Eso se determina mediante los estatutos, reglamentos y actas. Representación voluntaria o directa. Esta modalidad ocurre cuando el representado voluntariamente designa a otra persona para que actúe mediante terceros. Esta puede ser por medio de designación. Por ejemplo, yo designo a tal persona para que me represente en tal lado, ya sea que estoy enfermo o tengo un negocio importante, no puedo asistir, él me representará como persona y como empresa ante tal sitio, ante tales personas. El poder, acto de apoderamiento y poder de representación. Debemos comprender que el acto de apoderamiento, como acto unilateral y discrecional del poderante, recae ante una persona a quien ha sido seleccionado y se le faculta para que represente en un negocio, salvo en aquellos casos en la que la representación no derive de un acto de voluntad de la persona, sino de la propia ley. Tratándose, pues, como señalamos anteriormente, de una representación legal en la que hay circunstancias específicas, como la representación del hijo, que por menor es incapaz, como lo que mencioné. Hay que entender la diferencia entre el apoderamiento de la representación. El apoderamiento se le otorga solamente a un abogado. El poder de representación o brindarle autorización, como vemos en muchos casos, ya sea para poder realizar un trámite, uno no necesita un poder, no necesita ser apoderado, sino que necesitas una autorización para poder realizar dicho trámite o actuar en nombre de la persona, lo cual no es lo mismo. Se te otorgan más facultades por medio de un poder que por medio de una autorización. Esto no tiene que ver mucho con el tema, pero hay tres raíces. Por un poder general tiene facultad total para poder actuar por una persona ante cualquier tipo de institución. Por el poder especial es para un trámite. Y sus subtrámites, por ejemplo, poder especial para comprar una propiedad. Ok, tienes un poder nada más para comprar una propiedad, no para instaurar una demanda ejecutiva, no para abrir una sucesión, no, solamente una compraventa. Pero a partir de eso se generan otros trámites. Por ejemplo, tienes que solicitar un paz y salvo, tienes que acudir ante tal autoridad. Allí se hacen lo que son autorizaciones. Y esto, a su vez, crea un modo de representación diferente. No es igual, no es lo mismo. Diferencias entre mandato y representación. El mandato de diferencias de la representación tiene su origen en el plano contractual. De ahí que si observamos el artículo 1400 del Código Civil, define el mandato como aquel contrato que obliga a una persona a hacer o no hacer. Diferencias del mandato y representación. Como bien estamos viendo, la representación que deviene de un acto voluntario del apoderamiento, un poder otorgado a una persona para que actúe frente a terceros. También la representación puede tener su origen de la misma ley, representación legal, y de igual forma se habla de representación judicial que emana de la sentencia judicial. Y para finalizar con mi aportación, hablamos sobre las características. El mandato es generalmente gratuito, es generalmente unilateral, es generalmente consensual y naturalmente representativo. Trayendo esto a colación, es unilateral porque solamente una de las partes es responsable de una actuación. Es generalmente consensual porque tiene que llegar a un consentimiento, tiene que haber
tiene que ver algo que lo lleve. Y representativo porque tiene ese poder de ejercer autoridad ante ciertas instituciones. En Panamá, el contrato de mandato generalmente se presume gratuito, debido a su base de la confianza y la buena fe del mandante y el mandatario. Estas características resaltan una naturaleza colaborativa del contrato donde el mandatario actúa en beneficio del mandante sin esperar una compensación económica inmediata. Legalmente esta gratuidad se puede modificar si ambas partes acuerdan una retribución, lo cual es común cuando el mandatario es un profesional o presenta sus servicios a cambio de una remuneración. Sin embargo, la presunción de la gratuidad subraya la intención original de este tipo de contrato: ayudar, representar a alguien de manera desinteresada. En Panamá, la naturaleza unilateral del mandato se manifiesta claramente en su Código Civil. Como vemos, el mandatario asume la obligación de realizar actos jurídicos en nombre del mandante, sin esperar una remuneración, a menos que se pacte lo contrario. Estas características resaltan la confianza y la responsabilidad inherente del mandato, donde el mandante no tiene las obligaciones inmediatas hacia el mandatario. No obstante, el mandante debe reembolsar al mandatario los gastos razonablemente incurridos en la ejecución del mandato, y si hubo un acuerdo de retribución, también debe cumplir con esta obligación. Esta práctica en Panamá es una disposición legal que permite un acuerdo flexible y adaptable a diversas circunstancias, que mantiene la esencia colaborativa en el contrato de mandato. Las características del consensual del mandato tiene una gran importancia práctica. Aquí se concreta la misma manera que en otros lugares. El contrato de mandato se perfecciona simplemente con el acuerdo de las voluntades de las partes involucradas. No se requiere una formalidad específica en sí, como un contrato escrito o la entrega de un bien, aunque en algunos casos específicos puede ser recomendable o requerido por razones prácticas o legales. Vamos a poner un pequeño ejemplo de algún contrato verbal que tiene que ser consensual. Un ejemplo, un empresario panameño le pide a su asistente que él realice un pago a un proveedor. Este simple acuerdo verbal es suficiente para establecer un mandato, permitiendo que el asistente actúe en nombre del empresario. El mandato se caracteriza por un contrato representativo, porque el mandatario actúa en nombre y por cuenta del mandante, realizando actos jurídicos que tienen efectos directos sobre el patrimonio y los derechos del mandante. Esto implica que las acciones del mandatario son consideradas como si las hubiera realizado el propio mandante. Así que, más o menos, ¿cómo se desglosaría esto? Primero, debe darse un poder representativo. El mandante otorga al mandatario la autoridad para actuar en su nombre. Eso significa que cualquier acto jurídico realizado por el mandatario dentro de los límites del mandato vincula directamente al mandante. Otros efectos jurídicos serían las acciones del mandatario que tienen efectos legales sobre el mandante. Por ejemplo, si un mandatario firma un contrato de compraventa, el mandante es el que queda obligado por dicho contrato. El mandato se considera un contrato de confianza debido a su naturaleza en este tipo de contratos. El mandato deposita toda su confianza en el mandatario para que actúe en su nombre y en su beneficio. Este nivel de confianza literalmente es muy crucial, porque el mandatario tiene la capacidad de realizar actos jurídicos que pueden afectar directa y significativamente al mandante. Esto implica que el mandatario debe actuar con lealtad, diligencia y con el mejor interés del mandante, cumpliendo fielmente con las instrucciones recibidas. La confianza es fundamental en el mandato, porque el mandante confía en que el mandatario cumplirá con todos sus deberes sin necesidad de supervisión constante. Esta confianza se extiende a la gestión de información confidencial y la toma de decisiones importantes que podrían impactar en el patrimonio y los derechos del mandante.